Hola, bienvenidos a otra clase de Álgebra 1. El tema de hoy será las raíces de la unidad. Quiero antes que nada explicarles por qué elegí hacer un video de este tema si ya existen otros materiales. De hecho, Jonathan hizo un video sobre este mismo tema y me voy a repetir un poco con respecto a este video. Bueno, la razón es que viendo las consultas que me hicieron vía Zoom me doy cuenta que es uno de los temas que más les cuesta. En general es uno de los temas que más les cuesta históricamente a los alumnos, quizás porque involucra ideas más abstractas que otros temas. Entonces, bueno, me pareció interesante repensar este tema y voy a resolver un ejercicio que está en la práctica, que también aparece comentado en el video de Jonathan. Así que bueno, espero que les guste el video. Ok, en la primera parte del video vamos a repasar un poco la teoría sobre las raíces de la unidad. Si bien la referencia básica para este tema por supuesto va a ser el apunte de la profesora Crick, voy a adoptar un punto de vista un poquito diferente. Por supuesto les voy a ir comentando durante el video donde pueden encontrar estos mismos contenidos en el apunte. Bueno, comencemos con una definición. ¿Qué son las raíces enésimas de la unidad? Un número complejo z es una raíz enésima de la unidad si z la n es 1. Notamos como g sub n al conjunto de raíces enésimas de la unidad. Si usamos la forma polar de los números complejos, podemos dar una fórmula explícita para las raíces de la unidad. Gn está formado por los números omega k iguales a e a la 2pi por k sobre n, donde k es un entero entre 0 y n menos 1. De esta fórmula se deduce que existen exactamente n raíces de la unidad. ¿Qué tienen de especial las raíces enésimas de la unidad con respecto a las raíces enésimas de cualquier otro número complejo? Bueno, lo que pasa es que las raíces enésimas de la unidad tienen una estructura algebraica muy particular. Son lo que se llama un grupo abeliano. ¿Qué es un grupo abeliano? Es un conjunto donde tengo una operación, en este caso el producto usual de complejos, con las siguientes propiedades. Hay un elemento neutro, que en este caso es el número complejo 1, que siempre está en Gn. Esa operación es cerrada en el conjunto. Eso quiere decir que si yo agarro dos complejos en Gn y los multiplico, eso me da un nuevo complejo en Gn. Y cada elemento tiene un inverso. Eso quiere decir que si yo tomo un complejo en Gn, hay otro elemento de Gn, en este caso 1 sobre z, que es el inverso. En el sentido que si yo multiplico a z por z a la menos 1, bueno, eso me da 1. Estos son los axiomas de grupo. Además es un grupo abeliano, eso quiere decir que la operación es conmutativa. Por si acaso nos encontramos otros ejemplos de grupo a lo largo de la materia, como el grupo de los enteros módulo n, que como vamos a ver tiene gran parentesco con las raíces enésimas de la unidad. Los enteros módulo n son un grupo abeliano con la suma módulo n. Bueno, estos contenidos aparecen en la sección 641 del apunte de la profesora Crick, que por supuesto los invito a leer. Ok, dentro de las raíces enésimas de la unidad vamos a distinguir un subconjunto que vamos a llamar las raíces enésimas primitivas de la unidad. Estas raíces primitivas se pueden definir de varias maneras. Voy a seguir el apunte y utilizar como definición la siguiente. Omega es una raíz enésima primitiva de la unidad si es un generador de Gn. O sea, si Gn se puede escribir como las potencias de omega desde la potencia 0, que da 1, hasta la potencia n-1. Se dice que es un generador porque a partir de omega yo puedo generar todos los elementos de Gn por medio de la multiplicación. Bueno, voy a anotar Gn estrella al conjunto de raíces primitivas enésimas de la unidad. Esta definición en principio tiene el defecto de que uno diría, bueno, quizás no hay ninguna raíz primitiva. En principio podría ocurrir, pero después vamos a ver que siempre existen raíces primitivas de la unidad para todo n. Bueno, para clarificar esta definición y para facilitarnos las cuentas que voy a hacer, voy a introducir otra noción que proviene de la teoría de grupos, que es la noción de orden de un número complejo con respecto a la multiplicación.
el orden de un número complejo es el mínimo k entero positivo tal que z a la k es 1. Si z a la k es 1 para algún k natural y es infinito si no. Por ejemplo, con esta definición de orden, Gn es el conjunto de complejos no nulos cuyo orden está entre 1 y n, y Gn estrella es el conjunto de números complejos no nulos cuyo orden es exactamente n. Bueno, y entonces aparece esta simpática propiedad que conecta las raíces de la unidad con la aritmética de los números enteros. Si el orden del complejo z es d, entonces z a la k es 1, si solo si d divide a k. Para probarlo usamos la división entera entre k y d, ¿no? Dividimos k por d obteniendo un cociente q y un resto r, y observamos que z a la k es igual a z a la r. Entonces si d divide a k, el resto r es 0, con lo cual z a la k es 1, y recíprocamente si z a la k es 1, entonces z a la r tiene que ser 1, pero si nos acordamos que por definición el orden es la menor potencia positiva a la cual hay que elevar z para que me dé 1, y resulta que r es menor estricto que d, lo que vemos es que r tiene que ser 0, con lo cual d tiene que dividir a k. Como vemos, la prueba de esta propiedad es muy sencilla, pero establece una conexión directa entre los números complejos y la aritmética de los enteros. Bueno, el siguiente corolario dice lo siguiente, que las potencias de una raíz de la unidad se van a repetir con un periodo dado por su orden. O sea, si z tiene orden d, z a la j me va a dar lo mismo que z a la k, si solo si j y k son congruentes módulo d. Esto es fácil de ver porque z a la j es igual a z a la k si solo si z a la j menos k es igual a 1. Esto es si solo si d divide a j menos k, lo cual por definición es equivalente a decir que j es congruente a k módulo d. Bueno, otra consecuencia directa de esta propiedad es la siguiente. Bueno, si tengo un complejo z, z va a estar en Gn si solo si su orden divide a n, y tenemos una descomposición de Gn como la unión de los G estrella d en los d que dividen a n. O sea, yo puedo clasificar las raíces enésimas de acuerdo a su orden en primitivas de orden d para algún d que divide a n. Y esta unión va a ser una unión disjunta. Bueno, como las ideas anteriores quizás resultan un poco abstractas y difíciles de entender al principio, vamos a mirar cómo se interpretan en un ejemplo. Y el ejemplo que aconsejo mirar siempre que ustedes tengan que pensar algo relacionado con las raíces de la unidad es el de las raíces cuartas, el de las raíces con orden 4. ¿Por qué? Porque estas raíces son los números 1 y menos 1 y menos i, que son bastante sencillos y es fácil hacer cuentitas con ellos. En este caso vemos que el 1 tiene orden 1, el menos 1 tiene orden 2 y i menos i tienen orden 4, con lo cual las raíces cuartas se descomponen en la unión de las raíces primitivas de orden 1, que son solo el 1, las raíces primitivas de orden 2, solo el menos 1, y las raíces primitivas de orden 4, que son el i y menos i. Fíjense que es muy importante no confundir raíces con raíces primitivas, y cuando uno habla de raíces primitivas de la unidad, especificar cuál es el orden que uno está considerando. Bueno, espero que este ejemplo les sirva para entender esta descomposición que vamos a usar en todo el resto de la clase. Ok, ¿qué pasa en general con las raíces de la unidad cuando las tenemos escritas en la forma polar, ¿no? Antes vimos que las raíces de la unidad se escribían en la forma e a la 2pi por k sobre n, esa raíz la llamamos omega k. Me gustaría hacernos la siguiente pregunta. ¿Cuál es el orden de omega k? Bueno, la fracción k sobre n puede no ser irreducible, pero podemos considerar una fracción equivalente, k' sobre n', dividiendo a k y n por su máximo común divisor. Entonces ahora tenemos una fracción k' sobre n', donde k' y n' son coprimos. Bueno,
¿Qué pasa entonces? Cuando calculamos las potencias de omega k, hacemos omega k a la j, eso por supuesto nos va a dar e a la 2 pi por k' por j sobre n', y vemos que omega k a la j va a ser 1 cuando este número k' por j sobre n' sea un entero, de modo que estemos recorriendo un número entero de vueltas en el círculo. Eso es equivalente a decir que el denominador n' divide al numerador k' por j. Pero ahora k' y n' son coprimos, entonces usando las propiedades de la divisibilidad relacionadas con números coprimos, vemos que omega k a la j es 1 si solo si n' divide a j, o sea, en otras palabras, el orden de omega k es n', o sea, el orden de una raíz de la unidad escrita en forma polar, lo podemos calcular como el denominador de la fracción irreducible equivalente a k sobre n. En particular observemos lo siguiente: el orden de omega k va a ser n si solo si n es igual a n', es decir, si d es 1, o sea, si k y n son coprimos. O sea que tenemos una descripción explícita que aparece en la proposición 6.4.11 de quiénes son las raíces primitivas enésimas. Son exactamente las omega k que corresponden a valores de k entre 0 y n-1 con k coprimo con n. Acá les puse un ejemplo de qué pasa en las raíces cuartas y pueden ver que coincide exactamente con la clasificación que hicimos antes de las raíces cuartas. Por ejemplo, la raíz i corresponde a un cuarto de vuelta en el círculo y la fracción un cuarto es irreducible, con lo cual el orden de la raíz omega 1 es 4 y es una raíz primitiva de orden 4. En cambio, menos 1 corresponde a media vuelta en el círculo y la fracción 2 cuartos no es irreducible, es equivalente a la fracción irreducible 1 medio, con lo cual su orden, el orden de la omega 2 es 2. Esto quiere decir que menos 1 es una raíz primitiva de orden 2, pero no es una raíz primitiva de orden 4. Hay que tener cuidado que cuando uno habla de raíces primitivas tiene que especificar a qué orden se refiere. Bueno, como vemos, el estudio de las raíces enésimas de la unidad conduce a una conexión profunda, quizás inesperada, entre los números complejos y la aritmética de los números enteros. Llegó el momento de vincular su estudio también con otro de los temas que vemos en la materia, que es combinatoria. Entonces vamos a empezar por hacernos una pregunta básica: ¿cuántas raíces enésimas primitivas de la unidad hay? Bueno, de acuerdo al teorema anterior, eso va a venir dado por una función que aparece en la teoría de números que se llama phi de n, la indicatriz de Euler, que cuenta la cantidad de enteros k que están entre 0 y n-1 y son coprimos con n. La descomposición que vimos antes de las raíces enésimas como la unión disjunta en los d que dividen a n de las raíces primitivas de orden d nos va a dar la siguiente propiedad fundamental de la indicatriz de Euler. Si yo sumo phi de d en los d que dividen a n, eso me va a dar n para todo n. Y esta propiedad permite calcular phi de n recursivamente, ¿no? Por ejemplo, phi de 1 es 1, porque hay una única raíz primitiva de la unidad, el 1. Phi de 1 más phi de 2 tiene que dar 2, como ya sabemos que phi de 1 es 1, phi de 2 tiene que ser 1, y efectivamente hay una única raíz primitiva de orden 2, el menos 1. Y así, por ejemplo, calculamos que phi de 4 es 2, lo cual está bien porque hay dos raíces primitivas de orden 4, el i y el menos i. Usando esta misma idea, ustedes pueden calcular phi de d para cualquier d que quieran. Bueno, en la segunda parte del video vamos a hablar sobre las sumas de las raíces de la unidad y de las raíces primitivas de la unidad. En particular voy a resolver un ejercicio de la práctica que también aparece en el video de Jonathan, así que los invito a que lo vean y que piensen el ejercicio antes de
ver la segunda parte del video, pueden hacer una pausa y verlo después, porque obviamente quedó un video un poco largo, porque yo voy a dar una respuesta absolutamente general al problema de cuánto suman las raíces primitivas de un cierto orden. Bueno, entonces el ejercicio que quiero resolver es el ejercicio 11 en la práctica 6, que me dice que calcule la suma de las raíces enésimas primitivas de la unidad para ciertos valores de n que me dan, y en particular que vea cuánto suman las raíces enésimas primitivas de la unidad cuando el orden es primo. Bueno, obviamente este problema se puede generalizar y uno se puede preguntar cuánto suman las raíces enésimas primitivas de cualquier orden. Así que yo voy a definir dos funciones, s de n y s estrella de n, que vamos a ver que tienen una relación entre ellas. Sn va a ser la suma de las raíces enésimas de orden n y Sn estrella va a ser la suma de las raíces primitivas de orden n. Bueno, comencemos calculando el valor de S de n, que era la suma de todas las raíces enésimas de la unidad. Vamos a demostrar esta proposición que dice que da 1 cuando n es 1 y da 0 si n es mayor que 1. Esta proposición aparece en el apunte, en la proposición 6.4.13, pero tiene un pequeño error, que es que no distingue el caso n igual 1, donde la suma da 1 y no 0. Porque si n es 1, G1 consiste solo del número 1, con lo cual la suma da 1. Si n es mayor que 1, sí es correcta la demostración en el apunte, que dice lo siguiente: bueno, consideramos una raíz primitiva cualquiera, omega, entonces Gn está generado por omega. Gn se escribe como las potencias de omega entre la potencia 0 y la potencia n-1, con lo cual la suma que yo estoy tratando de calcular es una suma geométrica de omega k entre omega a la k entre k igual 0 y n-1. La puedo sumar, me da omega a la n-1 dividido omega menos 1, como omega a la n es 1, esta suma da 0. Acá estoy usando que omega no es 1, con lo cual el denominador no es 0, si no esta fórmula no sería correcta, y eso justamente ocurre cuando n es mayor que 1. Bueno, con lo cual hemos podido calcular S de n para todo n. Ahora, para resolver el ejercicio de la práctica, voy a usar una estrategia parecida a la que usamos antes en el problema de contar las raíces primitivas. Fíjense, si yo miro la descomposición que tengo de Gn como la unión disjunta en los d que dividen a n de G estrella d, puedo decir que la suma de S estrella de d en los d que dividen a n da S de n, ¿no? Usando la propiedad asociativa de la suma. Entonces, como ya calculamos S sub n, yo puedo deducir los valores de S estrella de d. Por ejemplo, vamos a ver cómo puedo responder las preguntas del ejercicio. Bueno, S estrella de 1 es lo mismo que S de 1, que es 1. S estrella de 1 más S estrella de 2 tiene que dar S de 2, que es 0. Así que S estrella de 2 tiene que ser menos 1. De la misma manera, S estrella de 3 tiene que ser menos 1. Para calcular S estrella de 4, usamos que S estrella de 1 más S estrella de 2 más S estrella de 4 tiene que ser S de 4, que es 0. Con lo cual, reemplazando los valores que ya calculé de S estrella de 1 y S estrella de 2, veo que S estrella de 4 es 0. Y así, usando esta fórmula, puedo calcular recursivamente los valores de S estrella. En particular, fíjense que S estrella de un primo siempre me va a dar menos 1. Eso es porque S estrella de 1 más S estrella de P tiene que dar 0, y reemplazando el valor de S estrella de 1, ya lo conocemos, es 1, deducimos que S estrella de P tiene que ser menos 1. Estos ejemplos nos inducen a pensar que en general el valor de S estrella de n va a depender de cómo sea la factorización en primos del número n. Bueno, y ahora para terminar, no puedo resistirme a contarles un teorema que da una respuesta general a la pregunta que se plantea en este ejercicio de cuánto suman las raíces primitivas de orden n. De hecho, esta suma está dada por una función que aparece en la teoría de números que se llama la función de Moebius,
y está definida de la siguiente manera: mu de n vale 1 si n es 1, vale 0 si n es divisible por el cuadrado de algún primo, y menos 1 a la k si n es el producto de k primos distintos. El teorema dice que esa estrella de n coincide con mu de n. Este teorema no se suele ver quizás en álgebra 1, pero las ideas que involucra sí se ven en álgebra 1, y así que quizás pueden considerarlo como un bonus track, pero me parece que es muy interesante porque nos va a pasear por todos los conceptos que vimos en la materia. O sea, en este teorema se juntan los números complejos, las raíces de la unidad, la aritmética de los enteros, y vamos a ver que también la combinatoria y también la inducción. O sea, vamos a pasear por todos los temas que vimos hasta ahora. Así que los invito a mirar las siguientes dos transparencias, donde vamos a ver la demostración de este teorema, que es realmente interesante. Bueno, algo que me olvidé de decir en la transparencia anterior es que en la suma tienen que considerar también el término con d igual a 1, que correspondería al caso en que el divisor tiene 0 factores primos. Pero la cuenta está perfecta, mírenla, convénzanse de que está bien. Bueno, y ahora sí vamos a ver cómo usar la propiedad que demostramos para probar que efectivamente esa estrella y mu coinciden. Bueno, lo vamos a hacer mediante un argumento de inducción completa. Como todo argumento de inducción, tiene dos partes: el caso base y el paso inductivo. El caso base en este caso es el caso cuando n es igual a 1, esa estrella de 1 vale 1, porque hay una única raíz primitiva de orden 1 que es el 1, y mu de 1 vale 1 por definición, y las dos cosas coinciden. Así que el teorema para n igual a 1 es trivial. ¿Qué pasa cuando n es mayor que 1? Bueno, supongamos que ya probamos que esa estrella es igual a mu para los k con k menor que n. Ok, en ese caso vamos a demostrar que podemos deducir que esa estrella de n es igual a mu de n, con lo cual el teorema va a quedar establecido para todo n gracias al principio de inducción completa. Bueno, sabemos que tanto esa estrella como mu verifican la misma propiedad, así que si yo sumo en los divisores de n esa estrella de d o mu de d, como ahora n es mayor que 1, esta suma da 0. Puedo separar en las dos sumas el término con d igual a n, y lo que vemos es que si yo miro la suma en los divisores que son menores estrictos que n, estas dos sumas tienen que ser iguales. ¿Por qué? Por la hipótesis inductiva. Cada término en una suma es igual al correspondiente término en la otra, así que las sumas son iguales. Entonces, si yo sustituyo eso en la igualdad anterior, deduzco efectivamente que esa estrella de n es igual a mu de n. Bueno, y como dijimos antes, esto demuestra el teorema para todo n gracias al principio de inducción completa que aparece en el apunte en el teorema 257. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado, espero que el video ayude a que entiendan un poco más el tema de raíces de la unidad, y también con este último teorema medio que repasamos todos los temas de la materia hasta ahora. Bueno, será hasta la próxima.